Hola a todos, j'espère que vous allez bien. Hoy nos vemos por un nuevo video. En este video será la segunda parte de Yo que hablo en español. Esta vez responde a vos preguntas. Hay mandos sobre mi Instagram de las preguntas que quieren a quien quiere que responde. Entonces lo escribo acá y ahí escribo las cosas que quiero decir porque necesito traducir. He separado las preguntas en categorías similares. Entonces comenzó con los básicos. ¿Cuál es tu nombre completo? Puedo bien hablar en todas las lenguas, en todos los idiomas. Mi nombre completo es muy largo, pero es Nadia Joanny Samantha Marie Edwards. Es muchos nombres porque no sé cuántos años tienes. Antes que responda a esa pregunta, quiero saber qué edad que vos piensan que hay, porque es una cosa que hay una chinga de gente no sabe y responde con una extrema que es completamente falsa. Pero bueno, me lo escribo en el comentarios antes que responde. De verdad tengo 21 años y en septiembre voy a tener 22. Pero la gente, no sé por qué, después que soy pequeña, piensan que son más vieja. Hay demasiada gente que quieren que hay más de 24, 25. Hay una vez que me preguntan si tiene 30 años. Por yo todo es en el buen humor. Para mí, pienso que es demasiado chistoso cuando la gente me mandan ¿tiene 30 años? No, soy una niña. Pero bueno, ¿cuál es tu país de origen? Soy de Canadá, cabrón. ¿Cuánto mides? Mido 5 pies y 2 pulgadas o 1,57 m más o menos. La cosa que me da mucha risa es que en la familia de mi mamá, de mi generación, son la más grande. ¿A qué te dedicas? No es el mejor momento para me mandar eso porque perdí mi trabajo, perdí mi trabajo hay 2 meses. Entonces, en ese momento me dedico a nadie. Y odio ese momento en mi vida. Pero quiero trabajar en la comunicación, en las redes. Y si no, trabajar donde pueden dibujar, crear cosas, sacar fotos, cosas muy creativas. ¿Tienes hermanos? Sí, tiene una hermana y después de 2 semanas ahora vivo con ella porque no tiene trabajo, no tiene dinero para pagar una casa. ¿Qué haces cuando estás de mal humor? Para mí todo depende de por qué son de mal humor, pero la mayoría del tiempo escucho mi música o voy a dormir. No es la mejor cosa para hacer cuando son de mal humor, pero soy como soy. Después de pequeño tiempo hay más amigos con quien puedo hablar cuando tienes problemas y es más diferente para mí y los amo
de todo mi corazón, son mi familia, son mis amigos, son mi vida, pero ellos me ayudan mucho más que dormir. La próxima pregunta es una que es awkward para mí de responder porque es siempre los hombres que me lo mandan y yo me disculpe, pero ¿tienes pareja? Pero no tienes pareja y jamás has tenido pareja, pero hay razones por eso. De uno, soy lesbiana y asexual. Si quieren que explico en un otro video qué es estar asexual, dímelo y lo explico, pero es la primera razón. La segunda es que jamás he tenido pareja porque me ha necesitado mucho tiempo para entender que soy lesbiana y asexual y también por lo aceptar. Y antes de eso no me interesa a un hombre porque no conocía mucho y para mí no voy a estar con alguien si no le ama. Entonces jamás he tenido de pareja. La tercera razón que no he tenido pareja es que hay un pedo, hay un pedote. Amo a la gente que no puedan me amar y es un pedote. No quiero amar a esa gente, pero mi corazón dice, les amo más que debería. No voy a decir que puedan cambiar a la gente, no es como eso. La gente, si son straight, no es mí que voy a cambiar eso. Y lo respeto. Entonces, de toda la gente de que me enamoré, hay solo una a quien le dice y es una cosa que me da mucho miedo, en serio, porque no sabe que es una persona con muy gran corazón, con quien es que no voy a me odiar porque lo digo eso y sabe que lo digo y que no voy a estar en pareja. No lo digo por eso, lo digo porque fue un pedo para mí y necesito lo decir. Y ya. Próxima pregunta. ¿Crees en fantasmas? No sé por qué no sé por qué hace cosas mágicas con mis manos, pero hablo demasiado con mis manos. Simón, ¿crees en los fantasmas? La última pregunta de los básicos sobre mí es, ¿sabes cocinar? Más o menos. Hay veces que no puedo cocinar cosas como macaroni, pero cuando hay una receta puedo cocinar más o menos bien. La próxima categoría es ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta hacer? Me gusta dibujo más o menos bien, escuchar la música, leer, jugar videojuegos, sacar fotos, obviamente, es mi bebé. Me obsesionar con cosas raras
y aprender lo más que puedo sobre esas cosas. Es muy raro, creo, pero hay como más de 100 páginas de cosas que aprendí sobre crear un mundo de ficción, descubrir nuevas culturas y obviamente perder mi tiempo en el internet. ¿Cuál es tu comida favorita? La pregunta la más fácil es los helados. ¿Cuál es tu película favorita? No tiene una película favorita, pero hay dos que amo demasiado, que me hace muy feliz cuando lo veo, y son Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain y Stardust. ¿Cuáles son tus animales favoritos? Y tengo un poco un pero con los animales porque vivo en un rancho cuando está pequeña y no amo tan los animales, pero mis favoritos son los gatitos. ¿Cuál es tu color favorito? Es el azul. Amo ese color. ¿Cuál es tu música favorita? Primero escucho casi toda la música, pero la música que escucho más es la vieja música francesa como Edith Piaf, Charles Aznavour, Jacques Brel. Y mis artistas, mis cantantes favoritas son dos más recientes y son los dos de Canadá. La primera es Marie-Hélène Cibert, es mi cantante favorita después de mis 6 años. Tiene un tatuaje de una de sus canciones sobre espalda, no sé, pero acá, no sé. Y Céleste Lévy, que es mucho más reciente, lo descubrí hay 2 años, creo, y la amo demasiado. Son dos cantantes que me emocionó mucho cuando los escuché. La próxima sección son las cosas sobre la más belga. La primera pregunta es ¿cómo conociste a Kim? Van a estar un poco complicado leer todo eso. Es como un paja en español, un paja en francés. Entonces, vayan a comenzar. Nos conociste por la primera vez 2 veces y la primera vez que nos encontró fue cuando está en intercambio a mi universidad. Y en ese momento trabajo por el consejo estudiantil y ella hay una pregunta y yo trabajo ese día. Y todo que me recuerdo de ese momento, de uno es, mi escuela es bilingüe, pero no hay muchos francófonos. Y entonces, cuando la encontré, aprendí que ella es de Bélgica, que hablo francés, y me recuerdo que hay, no sé por qué, pero que hay los pelos muy rubio. Yo me recuerdo de ella porque me emociono mucho cuando veo los que hablan francés, los francófonos. No nos vemos después, antes que cuando ella fue a estudiar por su especialización. Entonces, la segunda vez me trabajo por la universidad también como una ambasadora y ella también, y nos trabajamos en la misma equipa que creó contenido por el web. Al inicio del año tiene una reunión para explicar todas las cosas a los que son nuevos y nos encontré acá. Y ella habla con una otra tipa de los acentos en francés y los dos hablan en francés. Y yo me emociono y me uní a la conversación.
y usamos de eso. Eso. La próxima día fue la reunión solo para los que son en la equipa que creó contenido por el web. Y nos habló un poco más ese día y decidió de grabar un video sobre los acentos de Canadá y de Bélgica. Cosa un poco extraña. Tiene la paja donde quien no escribo unas ideas por ese video. La video no existe, entonces, pero la paja sí, porque son un horror. Cuando nos grabó ese video, ella descubrió que no me odió. También los primeros meses de ese año no tenía casa en Toronto porque trabajó en Niagara y fue en Toronto 3 o 4 días para semana. Entonces ella me invitó muchas veces a dormir en la residencia donde ella vivió en ese momento. Y después ella no pudo deshacerse de ello. La última pregunta en esa categoría: ¿vendrás a visitar a Kim? Inshallah. Espero que sí, pero no sé, necesito el dinero, quiero demasiado ir, extraño demasiado a mi hermana. Es muy raro de ver a alguien todos los días y de no le ver y de no saber cuándo van a le ver. Es muy raro y la extraña mucho. Espero que vayan a la ver muy pronto. La próxima categoría son los idiomas. ¿Cuántos idiomas hablas? Hablo solo 2 bien, el francés y el inglés, porque son mis 2 primeras lenguas. Idiomas, son mis 2 primeras idiomas. Obviamente hablo un poquito de español y me recuerdo de un poquitito de italiano. Hay 3 idiomas que quiero mucho aprender y son el italiano, el español y el árabe. ¿Fueron difíciles para ti en aprenderlos? No puedo decir por los 2 primeros, obviamente, porque son mis 2 primeros idiomas. Por el italiano, fue en la secundaria en ese momento y en ese momento tiene un chingo de tiempo donde no sé qué hacer. Entonces me obsesiono demasiado con esa lengua. Puta, con ese idioma tiene muchas pajas donde escribo vocabulario, escucha demasiado la música. Entonces fue mucho más fácil para mí que para los otros de mi clase, obviamente. Por el español tiene una clase cuando fue en la UNAM, pero hay tan de cosas diferentes en mi vida, hay tan de cambio que no me obsesionó al mismo nivel y fue mucho más difícil en la clase y no aprendí mucho más antes de conocer a Kim. Cuando conocí a Kim, escucho sus vídeos, le dice pequeñas frases para ser chistosa y porque quiero aprender el idioma y ella me aprendí muchas cosas, me explicó muchas cosas, me ayuda demasiado. Y ya, entonces grabo un video en español y es muy raro porque entendí lo que quieren decir. ¿Qué opinas del idioma español? Pienso que es un idioma muy bello y con mucha emoción y fuego. No sé si tiene sentido porque tiene sentido para mí. La gente que conocí que hablan español, cuando hablan español,
se emocionó mucho más que cuando hablan inglés o otro idiomas. Y es una cosa que me fascinó muchísimo. Hay mucho más calor. ¿Cuáles son tus palabras más difíciles en español? Amigo, es todo. Pero por ser más seriosa, todas las palabras que tienen un R son un gran problema para mí porque obviamente no puedo hacer el R. No puedo. No sé. La última categoría es la categoría de preguntas de viaje. ¿Qué parte de México quieres visitar y qué te gusta hacer acá? Todo. En serio, todo. Me quiero ver Michoacán y las mariposas que son allá porque tiene un pelo con las mariposas y me obsesionó y quiero ver las pirámides de Teotihuacán. Quiero ver Guadalajara porque Kim me dice que es un lugar como en las películas. Quiero ver el Campo Gucci de Culiacán. Quiero ver CDMX porque es una ciudad que no es como las ciudades que conocí. Quiero ver todo, quiero ver los museos del arte, de la historia, de cultura. Quiero comer toda la comida que pueden comer en un día. Quieren todo ver porque para mí es descubrir una otra cultura y es una de mis cosas favoritas en el mundo y quiero demasiado ir. Un día podría ir y todo va a estar bien, pero en ese momento quiero hacer todo en ese lugar. Y la última pregunta fue una pregunta que yo recomendé en Canadá, que recomendé hacer para convencerlo a alguien de visitar mi país, pero los que han visto mi último video saben que no es el mejor tiempo por me mandar eso. Entonces amigos, eso fue todo por el video de hoy. Si quieren me ver en otros videos en francés o en español, me lo digo de qué quieren que hablo, si es una video en español. Y nos vemos en el próximo video. Chao.